Hola, ¿qué tal? Soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicos, cursando la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Esta es la asignatura de Parasitología, impartido por la doctora María Magali Guillén Morales. Yo soy Paola Elizabeth Wicapcawich, del quinto grado, grupo B. En este video estaremos viendo a los helmintos en su clasificación de céstodos. Estaremos viendo al parásito Hymenopletis nana en su estadio huevo y adulto, al parásito Hymenopletis diminuta en su estadio huevo, adulto y proglótido. También al Diphyllobothrium latum en su estadio huevo y proglótido, al Dipylidium caninum en su estadio proglótido, cápsula viguera y huevo, y a la Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiatica en su estadio huevo. Hymenopletis nana en estadio huevo. La Hymenopletis nana es el céstodo más pequeño que parasita al ser humano. Su huevo mide entre 30 y 50 micrómetros y tiene una forma ovalada. Dentro del huevo se encuentra el embrión hexacanto, que posee 6 ganchos, aunque a veces se observa menos, como en la figura 1. Este está rodeado por un embrióforo delgado, que es muy característico del género. Además, el huevo presenta 2 prominencias polares de cada una de las células, en donde emergen 4 filamentos polares, como se puede ver en la figura 2. Es importante aclarar que aunque comúnmente se llama huevo, lo correcto es referirse a él como el embrión hexacanto, que está dentro de la cáscara del huevo, ya que representan etapas distintas del desarrollo. Ahora vamos a pasar al Hymenopletis nana en estadio adulto. La morfología clave para el Hymenopletis nana es una tenia pequeña, de 25 a 40 milímetros de longitud, con un estrobilo que puede contener hasta 20 proglótides, como se puede ver en la figura 1. Su escólex es muy diminuto, de 0.3 milímetros de diámetro, pero muy importante porque posee 4 ventosas y un rostelo retráctil, armado con una corona de ganchos de 20 a 30, como se puede ver en la figura 2. Los proglótides maduras pues son trapezoidales, más anchas que largas. Cada una pues contiene un aparato reproductor completo, 3 testículos en la parte posterior del anillo y un único ovario lobulado, como se puede ver en la figura 2. Los proglótides grávidas, que son la porción terminal, contienen un útero saxiforme, repleto de 100 a 200 huevos, listos para ser liberados e iniciar el siguiente ciclo de vida, como se puede observar en la figura 4. Vamos a pasar al ciclo biológico de la Hymenopletis nana. En el paso 1, los huevos de Hymenopletis nana son infecciosos inmediatamente cuando se eliminan con las heces, y estos no sobreviven a más de 10 días en el ambiente externo. En el paso 2, los huevos son ingeridos por un huésped, que es intermediario. Estos son artrópodos como los escarabajos o las pulgas, donde en el paso 3 se desarrollan en cisticercoides, que pueden infectar a humanos o roedores al ser ingeridos. En el paso 4, cuando los huevos son ingeridos en alimentos o agua contaminada con heces, las oncósferas se liberan, penetran la vellosidad intestinal y se desarrollan en larvas. En el paso 5, tras la ruptura de la vellosidad, las larvas regresan a la luz intestinal, evaginan sus escólices y en el paso 6 se adhieren a la mucosa intestinal y se desarrollan en adultos en la porción ilial del intestino delgado, produciendo proglótidos grávidos. Pasando al paso 7, donde los huevos se van a eliminar en las heces cuando se liberan de los proglótidos a través de su atrio genital, o cuando los proglótidos se desintegran en el intestino delgado. En el paso 8, un modo alternativo de infección
Es la autoinfección interna, donde en el paso 9 los huevos liberan su embrión hexacanto que penetra la vellosidad y continúa el ciclo, sin pasar por el ambiente externo. El ciclo de vida de los gusanos adultos es de 4 a 6 semanas, aunque también la autoinfección permite que la infección persista durante años. Vamos a pasar a la Hymenopletis diminuta en estadio huevo. Bueno, pues el huevo de este parásito, que es un céstodo, mide entre 75 y 90 micrómetros y tiene una forma esférica. Contiene el embrión hexacanto u oncósfera, que posee 6 ganchos, aunque a veces se pueden observar menos. Y esta pues está rodeado por un embrióforo, que está grueso. Su color es café, como se puede observar en la figura 2, que se intensifica al teñirse con yodo Lugol en la figura 3. Aproximadamente este es el doble tamaño de la Hymenopletis nana, y su cubierta puede romperse al presionar fuertemente el cubreobjetos, dejando libre la oncósfera, como se puede ver en la figura 4. Este parásito se encuentra pues principalmente en roedores, siendo el ser humano un hospedero accidental. Y su transmisión puede ocurrir por la ingestión de insectos contaminados. Vamos a pasar a este mismo parásito, pero en su estadio adulto. La morfología clave para la Hymenopletis diminuta en su estadio adulto es una tenia pequeña que tiene una longitud de entre 2 y 6 centímetros, pero considerablemente es más ancha, alcanzando hasta los 2.5 milímetros. Su escólex, como se puede observar en la figura 1, es esférico y está equipado con 4 ventosas. La diferencia importante con la Hymenopletis nana es que su rostelo es invaginable, pero es inerme, es decir, que no posee la corona de ganchos que ancla a la Hymenopletis nana. En cuanto a los proglótides, como se puede observar en la figura 2, 3 y 4, tanto en las maduras como en las grávidas son similares en estructura a la de las Hymenopletis nana, con 3 testículos y un ovario, como se puede ver en la figura 4, pero son significativamente más grandes, casi 3 veces más a su longitud y su anchura. Ciclo biológico de la Hymenopletis diminuta. En el paso 1, los huevos de la Hymenopletis diminuta son liberados en las heces del hospedador definitivo, infectado, ya sea de los roedores o en el hombre. En el paso 2, los huevos maduros son ingeridos por un hospedador intermediario, ya sea varios adultos o larvas, de artrópodos. En el paso 3, las oncósferas se liberan de los huevos y van a penetrar la pared intestinal del hospedador, donde en el paso 4 se van a desarrollar en forma de larvas cisticercoides. Las especies del género Tribolium pues son hospedadores intermediarios comunes para la Hymenopletis diminuta. Las larvas cisticercoides van a persistir a través de la morfogénesis del artrópodo hasta la adultez. La infección por la Hymenopletis diminuta es adquirida por el hospedador mamífero después de la ingestión de un hospedador intermediario, que va a aportar las larvas cisticercoides. En el paso 5 de este ciclo, los humanos pueden infectarse accidentalmente por la ingestión de insectos, ya sean cereales precocidos u otros alimentos, y directamente del ambiente, por ejemplo, en la exploración oral del ambiente por parte de los niños. Después de la ingestión, el tejido del artrópodo infectado se digiere, liberando las larvas cisticercoides en el estómago y en el intestino delgado. La eversión de los escoles en el paso 6 ocurre un poco después de que se liberan estas larvas cisticercoides, usando pues sus 4 ventosas en el escólex. El parásito se adhiere a la pared del intestino delgado. La maduración de los parásitos ocurre en 20 días y los gusanos adultos pueden alcanzar un promedio de 30 centímetros de longitud. En el paso 7, los huevos se liberan en el intestino delgado,
desde las proglótides grávidas que se van a desintegrar después de desprenderse de los gusanos. Por último, pues los huevos son expulsados al ambiente en las heces del hospedador mamífero. Ahora vamos a pasar al parásito Diphyllobotrium latum. El estadio clave para la identificación es el huevo y el proglótido. El huevo mide de 55 a 75 micrómetros. Es de forma ovalada con una pared gruesa y la presencia de un opérculo, aunque este no siempre se observa con facilidad, como se puede ver en la figura 2. Como un dato de interés, se eliminan frecuentemente cadena de proglótidos, como se puede ver en la figura 3, que es de color amarillo. Estos proglótidos son siempre más anchos que largos, midiendo aproximadamente de 2 a 4 milímetros de largo por 10 a 12 milímetros de ancho. En su porción media se observa a simple vista el útero color café corto y es enrollado, de forma sinuosa, como se puede ver en la figura 4, comúnmente llamado forma de roseta. Sus proglótides tienen una forma trapezoidal y son más anchas que largas. Algo muy característico es que el orificio genital siempre está ubicado en el mismo lado. En las proglótides maduras podemos observar 3 testículos en la parte posterior y un solo ovario lobulado, acompañado de una glándula vitelógena, situada justo detrás del ovario. Finalmente, pues las proglótides grávidas contienen un útero en forma de saco, que guarda entre 100 y 200 huevos, los cuales van a ser liberados para continuar el ciclo del parásito. El ciclo de vida del Diphyllobotrium latum. En el paso 1, los huevos son expulsados sin embrión en las heces. En el paso 2, bajo condiciones apropiadas, los huevos maduran aproximadamente de 18 a 20 días. En el paso 3 se producen oncósferas que desarrollan un coracidio para que después en el paso 4, tras la ingestión por un crustáceo adecuado que va a ser el primer hospedador intermediario, los coracidios se van a desarrollar en larvas procercoides. En el paso 5, estas larvas procercoides se liberan en el crustáceo al ser depredado por el segundo hospedador intermediario, que generalmente puede ser un pez pequeño. Estos van a migrar hacia los tejidos profundos, donde se desarrollan pues en una larva plerocercoide, que en este estadio infeccioso es muy grave para el hospedador definitivo. Pasando al paso 6, dado que los humanos generalmente no comen crudas estas especies de peces pequeñas, el segundo hospedador intermediario probablemente no presenta una fuente importante de infección. Sin embargo, estos segundos hospederos intermediarios pueden ser comidos por especies de peces depredadores más grandes, que luego van a servir como hospedadores parentéticos. En el paso 7, en este caso, el plerocercoide migra a la musculatura del pez. Los humanos y otras especies de hospedadores definitivos, los cuales van a adquirir el parásito por medio del consumo de pescado hospedador. En el paso 8, en el hospedador definitivo, el plerocercoide se va a desarrollar en tenias adultas en el intestino delgado. Los Diphyllobotriaceae adultos se van a adherir a la mucosa intestinal mediante 2 surcos. Los adultos pueden alcanzar más de 10 metros de longitud con más de 3.000 proglótides. Los huevos inmaduros son liberados de las proglótides hasta 1 millón de huevos por día o por gusano y son expulsados por medio de las heces. Los huevos aparecen en las heces de 5 a 6 semanas después de una infección. Parásito de Dipilirium caninum en estado proglótilo, cápsulo-viguera y huevo. El huevo de este parásito es esférico y mide de 30 a 45 micrómetros. Un punto importante es que su embrión es hexacanto u oncósfero y presenta 6 ganchos, ocupando la mayor parte del diámetro, aunque en la práctica se observan a menudo menos, como se puede ver en la figura 3.
Los proglótidos son generalmente más largos que anchos, midiendo en promedio de 12 milímetros de largo por 3 milímetros de ancho. Son de color blanquecino y se asemejan a semillas de calabaza, como se puede observar en la figura 1. En poco tiempo se destruyen liberando las cápsulas o vigueras con tinción. Se puede observar el doble de juego de aparatos reproductores como en la figura 2. La cápsula o viguera se va a formar cuando el útero degenera agrupando de 8 a 25 huevos en su interior. Mide aproximadamente de 240 micrómetros con un rango de 200 a 300 micrómetros. El ciclo de vida del Dipylidium canino. Bueno, pues en el primer paso, las proglótides grávidas se expulsan intactas en las heces o emergen de la región perianal del hospedador. En el paso 2, en el ambiente, las proglótides se desintegran y liberan paquetes de huevos, que ocasionalmente también se encuentran libres en las heces. En el paso 3, el hospedador intermediario, con mayor frecuencia los estadios larvales de la pulga del perro o del gato, ingieren los paquetes de huevos y el oncósfera que contienen es liberado en el intestino de la larva de la pulga. El oncósfera penetra la pared intestinal, invade la cavidad corporal del insecto y se desarrolla en forma de cisticercoide. En el paso 4, el cisticercoide permanece en la pulga, mientras ésta madura de larva a adulto. En el paso 5, el hospedador vertebrado se infecta al momento de ingerir la pulga adulta, que contiene este cisticercoide. En el paso 6, en el intestino delgado del hospedador vertebrado, el cisticercoide se desarrolla en la tenia adulta, después de aproximadamente un mes. Las tenias adultas miden hasta 60 centímetros de largo y 3 milímetros de ancho. Residen en el intestino delgado del hospedador, donde cada una se va a adherir mediante su escólex. Las proglótides con doble poro se desprenden del estróbilo y se eliminan por medio de las heces. En el paso 7, los humanos también adquieren la infección al momento de ingerir la pulga contaminada con este cisticercoide. Los niños son los que se infectan con mayor frecuencia, posiblemente debido a que ellos son los que tienen más contacto cercano con estas mascotas infectadas de pulgas. Parásitos de Taenia solium, Taenia saginata y Taenia asiatica en estadio huevo. El estadio clave para la identificación de estos parásitos es el huevo, ya que las tres especies comparten características morfológicas idénticas en esta etapa. El huevo mide de 35 a 45 micrómetros y es de forma esférica. Su identificación se basa en su cubierta gruesa con estrías radiales, conocida comúnmente como embrióforo, como se puede observar en la figura 2. Dentro del embrión hexacanto u oncósfera se presentan 6 ganchos, aunque a menudo se pueden observar menos. También contienen una membrana iliana con corpúsculos calcáreos, como se puede ver en la figura 3, que se pierde en el intestino. Como datos importantes de este parásito, la transmisión ocurre por medio del consumo de carne de cerdo o res mal cocida. Además, recuerden que algo también importante es que la Taenia solium es la única que puede causar cisticercosis. Ciclo biológico de la Taenia sp. Bueno, la teniasis es la infección de humanos con la tenia adulta de la Taenia saginata, Taenia solium y Taenia asiatica. Los humanos son los únicos hospedadores definitivos para estas tres especies. En el primer paso, los huevos o las proglótides grávidas son expulsadas por medio de las heces. En el segundo paso, los huevos pueden sobrevivir de días hasta meses en el medio ambiente. El ganado vacuno pertenece a la Taenia saginata y los cerdos a la Taenia solium y Taenia asiatica. Estos se infectan al ingerir vegetación contaminada con huevos o proglótides grávidas. En el paso 3, en el intestino animal, las oncósferas eclosionan en el paso 4,
van a invadir la pared intestinal y van a migrar hacia los músculos estriados, donde se desarrollan en cisticercos. Un cisticerco puede sobrevivir durante varios años en el animal. Los humanos se infectan al momento de ingerir carne infectada cruda o poco cocida. En el paso 5, en el intestino humano, el cisticerco se desarrolla a lo largo de 2 meses, hasta convertirse en una tenia adulta, lo cual puede sobrevivir durante años. Los gusanos adultos se adhieren al intestino delgado mediante su excoles y van a pasar al paso 6, en donde residen en el intestino delgado. La longitud de estos gusanos adultos es generalmente de 5 metros o menos para la Taenia saginata. Sin embargo, pueden alcanzar a medir hasta 25 metros y de 2 a 7 metros para la Taenia solium. Los adultos producen proglótides que maduran, se vuelven grávidas, se desprenden de la taenia y migran hacia el ano o se expulsan por medio de las heces. Esto aproximadamente 6 por día. Los adultos de Taenia saginata suelen tener de 1000 al 2000 proglótides, mientras que los adultos de la Taenia solium tienen un promedio de 1000 proglótides. Los huevos contenidos en las proglótides grávidas se liberan después de que las proglótides son expulsadas con las heces. La Taenia saginata puede producir hasta 100.000 y la Taenia solium puede producir hasta 50.000 huevos por proglótide. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.